Buenas tardes, amigos del Grupo Integra Salud. Este es el capítulo 3 del curso de ventilación mecánica en línea, en el cual veremos los mecanismos de hipoxemia y las indicaciones de ventilación mecánica. Se define como hipoxemia a la disminución de la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor al 90%. Y esta va a ser condicionada por diferentes causas, como pueden ser alteraciones pulmonares y de la vía respiratoria, alteraciones de la pared torácica y de las pleuras, el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Entonces, los mecanismos de hipoxemia van a ser aquellos que incapaciten a los pulmones para realizar un adecuado intercambio de gases. Y de estos mecanismos contamos con 5 condiciones, que son alteraciones en la difusión de los gases, hipoventilación alveolar, alteraciones de la ventilación-perfusión, shunts y presión inspiratoria baja de oxígeno, que esta presión inspiratoria baja de oxígeno se presenta cuando disminuye la presión barométrica y por lo tanto condiciona una presión inspiratoria baja de oxígeno, no disminuye la concentración de oxígeno. Y el ejemplo clásico sería cuando nosotros tratamos de subir a una montaña sin aclimatarnos, entonces va a cambiar la presión barométrica y por lo tanto condicionará una presión inspiratoria baja de oxígeno. Entonces tendremos aquí alteraciones de la difusión que van a estar principalmente condicionadas por la lesión de la membrana alveolo-capilar. Va a haber una disminución en la superficie de intercambio de gases por inflamación de la membrana, va a condicionar oxígeno bajo alveolar y un tiempo muy rápido en el que pasa el eritrocito por el capilar pulmonar. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con un gradiente alveolo arterial elevado, pero estos pacientes van a tener una adecuada respuesta a la administración de oxígeno. El segundo mecanismo serían alteraciones de la ventilación-perfusión. Recordar que la ventilación-perfusión se refiere a la ventilación alveolar en relación con el gasto cardíaco y el valor ideal de ventilación-perfusión sería 0.8 litros por minuto. Y entonces estos pacientes podrán cursar con una relación BQ alta o una relación BQ baja. En el caso en que nuestro paciente curse con una relación BQ alta, van a tener mayor ventilación que perfusión, lo que generará mayor espacio muerto. Y el ejemplo clásico sería una tromboembolia pulmonar. En el caso de que nuestro paciente curse con una relación BQ baja, va a haber mayor perfusión que ventilación, lo que generará disminución de oxígeno alveolar y disminución de la presión parcial de oxígeno. Y el ejemplo clásico sería un paciente con una crisis asmática, en el cual el bronquio se cierra, no permite el paso de aire nuevo hacia el alveolo y entonces ya no hay una adecuada ventilación-perfusión. También recordar que en supino un paciente puede tener diferentes ventilación-perfusión a lo largo de todo el eje pulmonar. Y entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que el colapso de las zonas dependientes del pulmón será en la parte posterior. El tercer mecanismo de hipoxemia serían los shunts o los cortocircuitos, que se refiere al momento en el cual la sangre pasa del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo sin oxigenarse. Y el ejemplo clásico es en aquellos pacientes que tienen SDRA, debido a que ellos cursan con un alveolo lleno ya sea de sangre, pus o agua o de los tres al mismo tiempo y condicionan que el oxígeno o el gas no se puede intercambiar adecuadamente. Estos pacientes cursarán con un gradiente alveolo arterial elevado, shunts más del 20%, mala respuesta a la oxigenoterapia y si el paciente tiene un daño pulmonar por arriba del 50%, ya empezarán a cursar con hipercapnia. El cuarto mecanismo sería la hipoventilación alveolar, que se refiere principalmente a aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2. Esto condicionado
por una disfunción de la bomba respiratoria. Sus músculos no pueden generar el trabajo necesario para un adecuado intercambio de gases y por lo tanto cursarán con altos niveles de CO2. ¿Cómo lo diagnosticaremos? Con un gradiente alveolar arterial normal, una adecuada respuesta al oxígeno y aquí un punto clave sería las relaciones de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2, las cuales se moverán en direcciones opuestas. Si el CO2 se eleva, el oxígeno disminuiría y al contrario, cuando nuestro paciente empiece a mejorar, aumentará el oxígeno y disminuirá el CO2. ¿Qué patologías nos pueden llevar a hipoventilación alveolar? Una de las principales sería la obesidad. Alteraciones en la caja torácica como pueden ser escoliosis o patologías como miastenia gravis. Y entonces tendremos aquí un algoritmo de hipoxemia en la cual nos llega nuestro paciente, le tomamos la saturación o tomamos una gasometría y determinamos que esté en hipoxemia o en una insuficiencia respiratoria tipo 1. Calculamos nuestro gradiente alveolar arterial y si este se encuentra normal, checaremos si cursa con hipercapnia y lo diagnosticaremos con una insuficiencia respiratoria tipo 2, cursando con una hipoventilación alveolar. Administramos oxígeno y esperamos que tenga una buena respuesta al mismo. En el otro sentido, si nosotros tenemos un gradiente alveolar arterial amplio y administramos oxígeno y tiene una adecuada respuesta, estaremos ante una alteración en la ventilación perfusión o una difusión limitada. Pero si nosotros administramos oxígeno suplementario y no tiene una adecuada respuesta, entonces estaremos ante un paciente con shunts. Y de ahí se desprenden las indicaciones de la ventilación mecánica, de las cuales muy importantes son los signos clínicos de dificultad respiratoria: disnea, taquipnea, retracción sifoesternal, retracción intercostal, disociación tóraco-abdominal, y de ahí también vendrían los valores tanto gasométricos como de frecuencia respiratoria que nosotros podemos tomar en cuenta para iniciar la ventilación mecánica, que en este caso sería una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, una presión arterial de CO2 más de 55 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno menor a 60 o 55 milímetros de mercurio, aportando una FiO2 más del 50%, un gradiente alveolar arterial de más de 450 milímetros de mercurio, con una FiO2 al 100%, un pH menor a 7.25, una relación PaO2-FiO2 menor a 200 o una relación arterioalveolar menor a 0.15. Algunas otras indicaciones para el inicio de la ventilación mecánica serían los siguientes: trauma, quemaduras de la vía aérea, tumores respiratorios de la vía respiratoria, cuerpos extraños, angioedema, drogas y toxinas o deterioro neurológico que condicione que el paciente no pueda mantener una adecuada ventilación. Entonces, en ese momento nosotros tendríamos que indicar la ventilación mecánica. Y para esto podemos usar la secuencia de intubación rápida, la cual consta de diferentes pasos y aquí la abordaremos de manera sencilla, el cual nos lleva a una preparación. Ya sabemos que nuestro paciente debe de ser intubado, se debe de manejar la vía aérea, entonces nosotros nos debemos de preparar, preoxigenar al paciente con oxígeno al 100%, darle un pretratamiento si sospechamos que tiene hipertensión intracraneal o isquemia miocárdica, realizar una adecuada inducción y un bloqueo neuromuscular, realizar la intubación y realizar cuidados post-intubación. Y dentro de los cuidados post-intubación es confirmar una adecuada colocación del tubo endotraqueal.